Vamos a comenzar con la gracia del Señor. Vamos a comenzar a meditar sobre una serie de verdades sobre el Cordero de Dios, sobre el Cordero y lo que la palabra nos enseña sobre el Cordero. Y a mí, al hacer este estudio, desde hace mucho que yo comencé a buscar sobre el Cordero de Dios, y la verdad que es absolutamente fascinante encontrar las verdades sobre el Cordero de Dios. Y vamos a ver algunas de ellas en este día, y si el Señor permite, pues seguiremos en las próximas oportunidades. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por de nuevo poder estar frente a tu palabra. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, aún a pesar de nosotros, tome estas verdades y penetre en nuestro corazón. Señor, transfórmanos y si nos resistimos, pues quebrántanos. Si queremos seguir resistiéndonos, rómpenos, porque tú eres más importante que nuestra vida. Para gloria de Cristo te lo pedimos. Amén. Génesis capítulo 22, Génesis 22, encontramos aquí la historia de Abraham e Isaac, cuando el Señor decidió probar a Abraham. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Abraham, Génesis capítulo 22, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos, en plural, hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte que Jehová ha provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que
por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Cristo Jesús es el Cordero de Dios. Eso lo sabemos. Él es el personaje central de toda la Biblia. Y nosotros vemos al Cordero a través de todas las Escrituras. Y si el Señor permite, en las próximas semanas vamos a estar viendo el Cordero anunciado, el Cordero tipificado, el Cordero revelado, el Cordero sacrificado y el Cordero glorificado. Cuando nosotros leemos sobre el Cordero de Dios en las Escrituras, de manera particular en el Nuevo Testamento, la información para mí fue asombrosa, fue interesante, me sorprendió. Y lo que yo puedo encontrar aquí, que el sello a través del Cordero, el sello de la redención, estará por la eternidad delante de nosotros en la persona del Cordero. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en esta mañana, en primer lugar, yo quisiera que veamos que Cristo Jesús es el Cordero anunciado desde el principio. El Cordero anunciado desde el principio. El anuncio de victoria en la simiente de la mujer en Génesis 3. Y pueden buscar Génesis 3 si desean. Ustedes conocen el versículo Génesis 3:15. Después que Adán y Eva desobedecieron al Señor, pecaron contra el Señor les pasó sentencia y les anunció un sustituto permanente. En Génesis 3, donde dice, pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, al diablo, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer. Aquí se está refiriendo al Señor Jesús, al sacrificio del Señor Jesús, y tú le herirás en el calcañar. Sí, el diablo iba a utilizar toda su fuerza para matar al Señor Jesús como el Mesías. Pero, y es verdad, ¿lo hizo? Sí, lo hizo. Pero no lo hizo por su poder, lo hizo porque era parte del plan de Dios. Eso estaba anunciado, estaba profetizado, eso estaba previsto. El Señor, desde este momento de Génesis 3, ya había establecido, estaba anunciando al hombre que eso venía. Un plan que él había trazado desde antes. Desde antes del principio del mundo. Y este sería el sustituto permanente. El diablo tiene el poder de la muerte, tenía el poder de la muerte, y Cristo Jesús, dice Hebreos, a través de su muerte, destruyó el poder de la muerte que el diablo tenía. Y porque resucitó, venció la muerte, porque Él es la vida. Pero antes de este sustituto permanente, algo debería hacerse para la condición presente de Adán y Eva. Y Dios entonces dispone un sustituto temporal para Abraham y para Adán y para Eva. Y esto lo encontramos en Génesis 3, versículo 21. Cuando después que el Señor les dice todo lo que va a suceder, la sentencia sobre la tierra por el pecado, el versículo 21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué es lo que ellos habían hecho? Habían pecado, se dan cuenta que han pecado contra Dios y se hacen una vestimenta de hojas. Eso es
tipo de las obras del hombre para cubrir los efectos de su pecado. No sirven. Imagínense usted hacerse un vestido de hojas, una vestimenta de hojas. ¿Cuánto tiempo duraría eso sin que se desarmara todo? La obra del hombre para su salvación es completamente inepta, es inservible. Por lo tanto, Dios toma el mando y crea una solución temporal para el hombre. El primer sacrificio sustituto fue hecho por Dios mismo para poder vestir adecuadamente a Adán y a Eva después de su pecado. La Escritura no dice que fue un cordero. La Escritura dice sencillamente fueron túnicas de pieles. Y para poder tener pieles de animales, tuvo que haber sacrificado esos animales por el pecado de Adán. Entonces, el primer sacrificio sustituto o sustitutivo fue hecho por Dios mismo a favor de Adán y Eva. Pero esto fue un sustituto temporal, porque el permanente sería el Cordero de Dios que más adelante sería anunciado. Después de Adán pasan alrededor de 2000 años y llega Abraham. Dios le ordena a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Y esto, cuando Dios le manda a Abraham a sacrificar a Isaac, es 700 años, alrededor de 700 y algo de años, antes de la ley, antes que Dios diera la ley a través de Moisés. Y ustedes saben que el Señor entregó la ley en tres áreas: la ley moral, la ley ceremonial y la ley cívica. La ley ceremonial, que es la ley de los sacrificios, no estaba entregada como ninguna parte de la ley. Esto fue 700 años antes de la ley de los sacrificios. El Señor le dice a Abraham: entrégame a tu hijo. ¿Okay? Y eso fue el pasaje que nosotros leímos. Entonces, Cristo Jesús es el Cordero anunciado desde el principio. Esta es la primera parte de este mensaje. Vamos a verlo en dos partes, el Cordero anunciado. El Señor entonces toma al Señor Jesús, a Cristo Jesús, como el Cordero en el Nuevo Testamento. El Cordero en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando buscamos al Cordero en el Nuevo Testamento, encontramos que los evangelios callan sobre el Cordero, excepto Juan en el capítulo 1. Juan capítulo 1 aparece el Cordero por Juan el Bautista, que Juan el Bautista está en su ministerio, en el apogeo de su ministerio. El Señor Jesús llega y Juan el Bautista le dice a sus seguidores, a sus discípulos, los apunta, los señala hacia Cristo, le dice: he aquí de quien yo les estaba hablando, yo les he estado hablando de él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el capítulo 1 de Juan aparece 2 veces y después en ningún otro sitio de los evangelios. En Hechos, capítulo 8, aparece una referencia al Cordero cuando Felipe está hablando con el etíope y escucha que el etíope está leyendo en Isaías, y está leyendo Isaías, capítulo 53, versículos 7 y 8, donde el pasaje que dice en Hechos 8, etíope está leyendo, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ese es el pasaje de Hechos 8. Isaías 53, versículos
Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea, en el Mesías, en su siervo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces vemos esta referencia al Cordero en Hechos capítulo 8. Después, solamente en Primera de Pedro capítulo 1, vemos de nuevo una rápida referencia al Cordero. En el versículo 18, 1 Pedro 1, versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, de vosotros. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Dos referencias en Juan, los evangelios, dos referencias directas al Cordero, a que Cristo es el Cordero, una referencia en Hechos 8 y otra referencia en 1 Pedro 1. Después encontramos al Cordero de Dios en Apocalipsis. 26 veces hay referencias directas del Cordero de Dios en Apocalipsis. Y esto solamente a partir del capítulo 5, cuando ya se está manifestando toda la gloria y los eventos futuros, aparece el Cordero. Aparece el Cordero allá en Apocalipsis. Es interesante, desde el capítulo 5 hasta el 22, desde aquella multitud en el capítulo 5 adorando al Cordero allá en el cielo, a través del juicio sobre toda la tierra, los capítulos 6 al 19, hasta los capítulos 21 y 22, que son los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahí está el Cordero brillando como debe ser, como el Dios verdadero, el que está en control de absolutamente todo. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Cristo Jesús es el Cordero anunciado desde el principio, ¿verdad? En Génesis vemos el sustituto permanente y el sustituto temporal. Después vemos que se traslada 2000 años después a la historia de Abraham. Entonces hemos visto también el Cordero en el Nuevo Testamento rápidamente, que prácticamente no aparece en los evangelios, aparece una sola vez en Hechos, y en las epístolas tampoco aparece, excepto una referencia rápida en 1 Pedro. Entonces vamos a conocer al Cordero de Dios realmente en Apocalipsis, y eso lo veremos un poco más adelante. Pero entonces regresemos a nuestro pasaje, el anuncio del Cordero por medio de Abraham. Génesis capítulo 22. Regresamos a Génesis 22. El anuncio del Cordero por medio de Abraham. Amados, Dios tiene un plan perfecto que es desplegado en su tiempo y para su gloria. ¿Es así o no es así? ¿Es el plan de Dios perfecto? ¿Es el plan de Dios para tu vida perfecto? ¿Sabes tú más que Dios? No sabemos más que Dios, pero a veces queremos saber más que Dios. Y aunque el Señor nos despliega su plan para nosotros y vienen a nuestras vidas situaciones que a nosotros no nos gusta, nosotros entonces decidimos que el plan de Dios no es tan bueno
y comenzamos a ejecutar nuestro propio plan. ¿Para qué? Solamente para mayor sufrimiento. Porque nosotros podemos elegir pasar por tribulaciones en la voluntad de Dios y con la presencia y el poder de Dios, o pasar por tribulaciones por nosotros mismos, solos. El Señor levanta las manos y dice, si eso es lo que tú quieres, dale para allá, a ver cómo te va. ¿Qué tú prefieres? Nosotros a menudo preferimos nosotros resolver los problemas. El Señor tiene un plan perfecto y encontramos un ejemplo de ese plan perfecto aquí en esta historia con Abraham. Dice el versículo 1, Dios decidió probar a Abraham. Hemos encontrado en las Escrituras que Dios decide probar a diferentes siervos de él. Recordamos a Job, ¿verdad? Es el ejemplo que todo el mundo conoce. Dios decidió probar a Job. ¿Okay? Dios decide probar a Abraham y decide probarlo con un llamado especial. Le dice, Abraham, o sea, presta atención, Abraham, heme aquí. Presta atención. Entonces le da una demanda especial. Versículo 2. Una demanda especial. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Es sobre uno de los montes que yo te diré. Dame a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo, a tu preciado hijo, tu único, el hijo de la promesa. Dame tu hijo. El siervo de Dios, vemos aquí, confió en el plan de Dios sin saber cuál era exactamente su plan. No fue la primera vez que Abraham confió en el Señor sin saber lo que venía. Nosotros sabemos que cuando el Señor le llamó desde Mesopotamia, él salió sin saber a dónde iba. Él obedeció. La obediencia es adoración, mis hermanos. La obediencia es adoración. El siervo de Dios aquí, como vemos en la persona de Abraham, confió en el plan de Dios sin saber exactamente qué Dios iba a hacer, pero Dios le ordenó, Dios le pidió y él decidió hacerlo. Versículo 6, ahí en el texto, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Usted se imagina? Ahora ya no están los dos siervos, Abraham e Isaac, solos, juntos, caminando hacia el lugar que Dios le indicaría. ¿Habrá sido en silencio? ¿Una caminata en total silencio? Probablemente no sabemos qué edad tenía Isaac exactamente, quizás entre 13 y 18 años. ¿Sería él como Aram, que habla como, yo qué sé, habla hasta por las orejas? Y papi, que no sé qué, y papi, ¿habrá sido así? Haciéndole preguntas y preguntas y preguntas. Pero no sabemos exactamente qué pasó, la Biblia no nos dice. Pero siendo nosotros padres y muchos de nosotros abuelos, nos imaginamos las terribles, profundas convulsiones cruzando por el corazón de Abraham. La lucha entre confiar totalmente y tener que entregar a su único hijo.
el hijo de la promesa, que si él mata a su hijo, todas las promesas que el Señor le había dado se caen a tierra. Esa lucha tiene que haber sido titánica mientras él caminaba hacia el lugar del sacrificio. Tremendo viaje de padre e hijo hacia el momento del sacrificio. Pero él iba con determinación celestial. Y eso me hace pensar en el viaje, entre comillas, del Padre Celestial con su Hijo Jesucristo. Acuérdense que tanto el Padre como el Hijo son Dios y son omniscientes. Al ser omniscientes, conocen absolutamente todo en la ausencia del tiempo. Cada detalle, dentro y fuera del tiempo, cada detalle. Él conocía exactamente, el Señor Jesús y el Padre conocían exactamente en cada momento iba a suceder lo que sucedería. El Hijo y el Padre sabían de manera muy específica el sufrimiento, el dolor, la angustia que vendría sobre el Hijo. Nosotros ahora mismo sabemos de la angustia que pasó el Hijo, ¿verdad que sí? Sabemos que hemos leído. Pero no lo sabemos como el Hijo lo sabía, aún antes de. Porque el Hijo lo sabía con omnisciencia total. Y por lo tanto el Hijo lo sabía sintiendo el dolor. Nosotros lo sabemos intelectualmente, pero no lo sabemos sintiendo nosotros el dolor por el que Él atravesó. El Padre sintió el dolor del Hijo, pero lo entregó. Era necesario un sustituto para nosotros. Y el Hijo se entregó. Y cuando finalmente Isaac le dice, Padre, aquí tenemos todo, pero menos lo esencial. ¿Dónde está el cordero? Y es interesante la respuesta de Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Básicamente, Abraham estaba trabajando en su corazón y él estaba enseñando a Isaac, Isaac, no te concentres en las circunstancias, atiende a la promesa, concéntrate en la obediencia. Y dice la Escritura que el Señor Jesús nos logró la salvación por su obediencia. En Hebreos encontramos eso. Porque Él obedeció, hoy nosotros tenemos salvación. Abraham, para él, la obediencia era un acto de adoración. ¿Qué les dijo Abraham a los siervos? Quédense aquí, nosotros dos, de aquí en adelante vamos solos, nosotros nos vamos, y después ¿qué dice? Adoraremos y volveremos. Volveremos en plural, o sea, nosotros dos vamos a regresar. Él tenía esa confianza en el Señor. Y entonces vemos que el plan de Dios se ejecuta para gloria de su nombre de manera perfecta. Dios interviene en el momento preciso por medio del ángel de Jehová. Determinado, con determinación celestial, Abraham toma a su hijo, lo amarra, lo coloca sobre el lugar del sacrificio y cuando lo va a degollar, interviene el ángel de Jehová. Detente.
Ya yo sé exactamente tu corazón. Dios no necesitaba saber si Abraham obedecería o no. Él es omnisciente. De hecho, en el capítulo 18, estamos en el capítulo 22, pero en el capítulo 18 de Génesis, en el versículo 19, el mismo Señor dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, hablando de Abraham, después de sí, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, un poco de tiempo antes ya el Señor había dicho, Abraham va a educar bien a sus hijos y los va a llevar por el camino de Dios. A sus hijos significa su descendencia. O sea que el Señor momentos antes estaba diciendo que él iba a tener una gran descendencia. Estaba ratificando eso. Entonces Dios no estaba probando a Abraham para saber si él obedecería. Igual que él no nos prueba a ninguno de nosotros para saber si nosotros vamos a obedecer o no. Ya él sabe. El Señor te prueba a ti y a mí, ¿para qué? Para que nosotros veamos el nivel de fidelidad y qué tan fuerte está nuestra fe. Si realmente creemos lo que profesamos, si realmente dependemos, si realmente confiamos. Abraham necesitaba identificar la profundidad de su compromiso con Dios. E Isaac necesitaba aprender que nuestro compromiso con Dios jamás puede ser a medias. O el Señor tiene todo tu corazón o no lo tiene para nada. Esa es la realidad. La obediencia a medias, ¿qué es? Desobediencia. La obediencia de corazón es lo que el Señor quiere y nos impulsa a ello. Y es interesante que habla de holocausto 3 o 4 veces en el pasaje. ¿Por qué el énfasis en holocausto? Porque a diferencia de todos los demás sacrificios, el holocausto era un sacrificio total. Claro, en todos el sacrificio, el animal moría. Pero en el caso del holocausto, el animal completo era colocado sobre el fuego y era quemado por completo. Nada en los demás sacrificios se sacaba una parte, ya sea para los sacerdotes y levitas, ya sea para la familia que lo sacrificaba, pero en el holocausto no. Todo era ofrecido a Jehová. Todo era colocado delante del Señor. Nada para mí, nada para nadie más, todo pertenecía al Señor. Y aquí el Señor le pidió a Isaac como holocausto. Abraham no rehusó su tesoro más preciado, su hijo Isaac. Igual que el padre no rehusó a su hijo preciado, su único. Lo entregó. ¿Ustedes creen que Dios sufrió? Yo creo que sí. Él es padre. Yo creo que sí. Yo creo que le dolió. Acuérdense que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No estamos hablando de la imagen física. Estamos hablando que si Dios nos dio emociones, es porque Él tiene emociones. Y de hecho encontramos en las Escrituras que Dios tiene emociones. Dios ama.
Dios se aira. Dios tiene compasión. A Dios le duele. En algunas ocasiones leemos que el Señor se arrepintió de haber hecho el hombre, el Dios se arrepintió de haber hecho tal cosa. Eso lo que significa es que Dios le dolió. Se duele de la desobediencia de los hombres. Cuando Él traza un plan que es perfecto y nosotros desobedecemos y vamos en contra de Él, como hizo Adán. Adán había recibido de parte del Señor instrucciones directas. Dice la Escritura que Dios se paseaba al aire del día con Abraham. Tenía comunión con Adán. Tenía comunión con él. ¿Ustedes se imaginan tener ese nivel de comunión con Dios? Sin pecado. Sin pecado. El pecado no había estado ahí. Y ahí está Adán y Eva con Dios teniendo perfecta comunión. Una conversación. Dice que la Escritura que Abraham era su amigo. Dice la Escritura que Dios hablaba con Moisés como cualquiera habla con su compañero. Wow. Pero no era igual que Adán. Porque con Moisés y con Abraham había pecado en el medio. Pero con Adán no. Una comunión perfecta. Perfecta. ¿Y qué hizo Adán? Cuando vino el momento de la tentación, Adán traicionó a Dios. Adán decidió convertirse en enemigo de Dios. Al desobedecerle, cuando el Señor dice, no hagas esto, dice la Escritura que él conscientemente no fue engañado como Eva, él conscientemente eligió seguir al diablo en vez de seguir siguiendo al Señor. ¿Ustedes creen que eso no duele? ¿Ese nivel de traición? Dios no estaba interesado en el sacrificio de Isaac. ¿Cómo así? Pero le pidió que lo sacrificara, sí, pero ese no era el interés de Dios, sino en el sacrificio de Abraham. No era el sacrificio de Isaac, era el sacrificio de Abraham. Como dice un comentarista, Dios no requería la vida de Isaac, Él solo requería la subordinación completa de la voluntad de Abraham. Dios no necesitaba la vida literal de Isaac. Ezequiel dice que he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Nuestra vida le pertenece. O sea, el Señor no necesita que nosotros le demos nada, todo le pertenece. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Nadab y Abiú? El Señor lo fulminó así, ¡pam! ¿Qué pasó con Usa? ¡Pam! El Señor no necesitaba que Abraham le entregara a su hijo. Si él quisiera la vida de Isaac, él pudo haber hecho esto. Y ya. Era el sacrificio de Abraham lo que el Señor buscaba. En el momento que Abraham comenzó a obedecer, él mismo se sacrificó primero. Sacrificó su propio orgullo, sacrificó su propio tesoro más preciado, Isaac, quien fue la promesa de Dios y quien era la simiente para todas las demás generaciones, quien era el cumplimiento de su sueño. Abraham sacrificó su futuro, Abraham sacrificó su legado. El Señor Jesús nos dijo que cualquiera que quiere ser su discípulo debería primero tomar su propia cruz y entonces seguirle. Es el sacrificio. Eres tú. ¿Estás dispuesto? Abraham, ¿estás dispuesto a entregar tu tesoro?
¿Estás dispuesto a soltarlo todo, a confiar en mí, a depender de mí? Y bueno, el Señor interviene y milagrosamente provee el sustituto que necesitaba Abraham con relación a su hijo. Y después que el ángel de Jehová lo detiene, milagrosamente aparece ahí mismo un cordero que estaba atascado, como si Abraham hubiese sido ciego y no hubiese visto que ese cordero estaba por ahí. El Señor lo colocó ahí, suplió. Ahí está, lo tengo agarradito ahí para ti. Y sacrificaron el cordero. Ese cordero sustituto de Isaac. Ese cordero que anuncia al Cordero de Dios 2000 años antes de Cristo. Anuncia al Cordero de Dios. Nosotros conocemos esta historia bien. Dios nos entrega esta historia y este ejemplo de Abraham como anuncio del Cordero, el Hijo de Dios, entregado y sacrificado por nosotros. Él es nuestro sustituto. Sabemos muy bien que si Isaac hubiese muerto, no hubiese sido injusto. ¿Por qué? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Nosotros vemos la historia y decimos, pero espérate, ¿no? Pero el Señor no quiere esa muerte. Y justamente es parte de lo que enseña esta historia, que el Señor nos la revela, nos la tiene ahí para nuestro aprendizaje. El Señor no quiere la muerte del culpable, del pecador culpable. El Señor quiere darle salvación. El Señor ha provisto un sustituto. El Señor te ha provisto a ti un sustituto que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero, Él es Cristo Jesús, que fue a la cruz como un Cordero. Este es el sustituto para ti. Nosotros en Apocalipsis vamos a ver el Cordero en gloria, que es maravilloso verlo en gloria. Y ya llegaremos allá si el Señor no viene antes, el Señor permite. Pero desde el Antiguo Testamento el Señor está anunciando a este Cordero. Este Cordero ha sido sacrificado por ti y para ti. Si estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado, o si tú te has entregado pero te has descarriado y quieres regresar al Señor, recuerda este sacrificio sustitutivo. El Cordero de Dios es para ti. Es tu regalo. Tú no tienes que pagar por tus pecados. Ya Cristo lo hizo. Ahí está un sustituto perfecto para ti. El que recibió a Adán y Eva fue temporal. Esas mismas pieles tuvieron que haber sustituidas en algún momento más adelante, porque Adán vivió 930 años. ¿Tú quieres un sustituto perfecto? Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Él que es el Cordero, el sustituto perfecto, te damos gracias. Señor, gracias por permitirnos entender que Él es nuestro sustituto, nuestro maravilloso Redentor. También gracias por enseñarnos en el ejemplo de Abraham, que realmente lo que tú quieres es que seamos nosotros entregados totalmente a ti. Que tú no estabas interesado en la vida de Isaac,
sino en que Abraham se entregara por completo, se sacrificara él. Y Señor Jesús, tú nos llamas a nosotros a seguirte en total entrega, cargando nuestra cruz cada día, siguiéndote a ti. Y tú lo mereces, tú eres digno de toda honra y toda gloria. Tú eres el Cordero que es digno. Gracias, Señor Jesús, por una obra tan gloriosa. Que tú estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor Jesús o quieres renovar tu relación con el Señor Jesús, queremos orar por ti. Yo quisiera orar por ti. ¿Deseas que yo ore por ti? No te voy a avergonzar, pero solamente quiero que si deseas que ore por ti en este momento, levanta tu mano y yo quiero orar por ti. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Veo varias manos. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Amén. Veo tu mano también. Amén. ¿Alguien más? Amén. Veo tu mano. Dios te bendiga. Amén. Si estás aquí, quieres renovar tus fuerzas con el Señor, quieres renovar tu relación con el Señor o entregarte al Señor, yo quiero orar por ti. No voy a mencionar tu nombre, pero sí quiero presentarte delante del Señor. Pero al levantar tu mano, tú estás venciéndote a ti mismo y mostrándome que tú quieres, necesitas esa oración. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, Padre, yo vi las manos, tú ves los corazones. Esta persona levantaron su mano porque te necesitan, reconocen su necesidad de ti. Y tú, como el Cordero perfecto, te quiero pedir, Señor, que atiendas a su necesidad. Trabajar en nuestras vidas es imperativo, Padre. Necesitamos que lo hagas. Y, Señor, aún si nos resistimos, te ruego, oh Dios, que tú te impongas. Siempre te lo pido, Señor, no te canses de nosotros. Mira las vidas, los corazones de cada uno de los que levantó la mano. Quizás algunos no levantaron la mano, pero como quiera se quieren comprometer contigo, quieren regresar a ti o quieren entregarse a ti. Dale, Señor, la fortaleza para confesarte a ti públicamente, vivir para ti públicamente, sin avergonzarse, en total entrega. Para todos nosotros es lo mismo. Señor, tú quieres que nosotros vivamos para ti en total entrega. Gracias, oh Dios, por el Cordero que tú nos has entregado. Para gloria de tu nombre. Amén. Dios le bendiga.